Anunciamos hace un ratito Maximiliano Aguiar, titular de la consultora Acierto, y a quien tenemos el gusto de dar la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? ¿Qué pasó que no estabas en Brasil ahora? No pude ir a la segunda vuelta, tenía compromisos ya laborales asumidos, así que me perdí la fiesta, decía, porque yo estaba justamente a una cuadra de la Avenida Paulista, que es donde se filmaron todas las Esa escenas. cantidad inmensa de gente. Exactamente, Digamos, exactamente. Marea humana eso, ¿eh? Uf, Ahora, Impresionante. prácticamente calcado el resultado que habías adelantado, con un Ajustado. triunfo de Lula contando los votos hasta el final. Ajustado y tal como había sucedido en la primera vuelta, revirtiendo un resultado que aparecía inicialmente como adverso, pero que tiene básicamente que ver con el modo en que se cuentan los votos en Brasil, donde cada presidente de mesa va con un pendrive a los cartarios y llegan antes los que están en los centros urbanos. Bien. Como Lula tenía más intención de voto en las zonas rurales, era esperable que el resultado inicial, de hecho en Twitter un rato antes, cuando ya venía como a 1,5 puntos Lula, dije esto lo pasa, por si se repetía la tendencia de la elección anterior. Y Maxi, así, ¿cómo se lee políticamente este hecho de que lo que muchos dábamos por sentado, me incluyo, ¿no?, de una derrota durísima de Bolsonaro en primera vuelta, no verificó y achicó tanto la diferencia en el balotaje a un puntito, tal vez un poco menos? Sí, lo cierto es que entre la primera vuelta y el balotaje, Bolsonaro creció más del doble de lo que creció Lula, aún a pesar de que tanto Ciro Gómez como Simone Tebet habían expresado el apoyo a Lula. El punto es que los procesos estos de traslación de votos cada vez funcionan menos. Entonces, digo, que un líder político diga que tienen que votar a un tercero no implica que sus electores vayan a hacerlo, que creo que esto es interesante. Y cuando se analizaban las características de quienes habían votado a la tercera y cuarta lista, digamos, no parecían como demasiado compatibles con los votantes de Lula. Y creo que esto fue lo que pasó. No lo suficiente, no le alcanzó a Bolsonaro, digamos, para dar vuelta, hubiese sido difícil, porque lo cierto es que Bolsonaro tenía más del 50% de rechazo. Es muy difícil ganar un balotaje con más del 50% de rechazo. Creo que demasiada elección hizo en una situación como esta. Ahora, algunos elementos interesantes. Por un lado, vuelve a ganar la oposición en otro proceso. Desde 2018 en todas las elecciones nacionales han ganado las oposiciones. A nivel sudamericano. A nivel sudamericano. Es muy fuerte esto como dato. Pero por otro lado, también muestra que un gobierno con un nivel de apoyo bastante bajo, como el que tenía Bolsonaro, puede ser competitivo en términos electorales dependiendo del escenario que se presente. Y eso fue lo que nos sorprendió a muchos. Tal cual, tal cual. Un nivel de apoyo bajo de Bolsonaro ante una situación enormemente polarizada con otra figura con un nivel de rechazo importante como es Lula, generó un escenario donde el voto fue más por el anti que por el entusiasmo. De hecho, una cosa es ganar la elección, que es lo que acaba de hacer Lula, y otra cosa va a ser después gobernar. ¿Vos decís que va a ser difícil? ¿Cómo quedan las cámaras en cuanto a la representación legislativa de cada uno de los frentes electorales? Bien complejo. Paradójicamente, Bolsonaro pierde la elección, pero al mismo tiempo obtiene las bancadas más grandes, tanto en diputados como en senadores. O sea, crecen sus bancadas, crece la derecha en un país, digamos, que tiene una enorme cantidad de partidos, pero al mismo tiempo la propia coalición de Lula es una coalición que va desde la izquierda, desde Marina Silva, los ecologistas, hasta Alckmin de la centroderecha, que había sido uno de los que había estado detrás del impeachment a Dilma Rousseff. Y fue su candidato a vicepresidente. Con lo cual no solamente va a ser difícil por la composición de las cámaras, sino también porque va a tener que sostener una coalición muy diversa, enormemente diversa. Creo que se va a ver ahí su condición de negociador, porque no llega con una enorme fortaleza, ni mucho menos. Y con gobiernos estaduales de una enorme magnitud como el de San Pablo, en manos de la derecha, en manos del bolsonarismo. Tal cual, Minas Gerais, San Pablo, el propio Río de Janeiro, todos esos estados responden de manera directa o indirecta al bolsonarismo. De hecho, la elección no se explica, la victoria de Lula solo se explica por el nordeste, donde sacó una ventaja gigante. En todas las otras regiones, norte, centro, sudeste, etcétera, pierde con Bolsonaro por diferencias no tan grandes. Pero como saca una diferencia de más de casi 20 puntos en el nordeste, esto muestra también un Brasil partido, ¿no? Un Brasil muy segmentado en términos geográficos, en términos sociales, ya que la composición del voto de Lula es de clase más bien baja, y territoriales, y con un nivel de polarización que no tiene precedentes en la historia de Brasil y que creo que le va a costar, como digo, unificar posturas tan diferenciadas y una derecha fortalecida. Nosotros estamos acostumbrados a un contexto donde si la economía está bien en el país, el que conduce el país en ese momento gana las elecciones, ¿no? Como que el argentino vota con el bolsillo.
En Brasil los números de la economía son muy buenos, digamos, pasado reciente, presente y futuro, pero no se aplica esto así, porque Bolsonaro, con ese contexto económico tan bueno, tampoco ganó las elecciones. Sí, a ver, hay una multiplicidad de factores que explican. ¿Cuáles son los tres principales problemas hoy de Brasil? Pobreza, bien, salud y educación. Son tres problemas que tienen que ver con una agenda social que Bolsonaro evidentemente no estaba atendiendo de manera adecuada. Cuando se le pregunta a los brasileños cuáles son los tres problemas, Bien. el problema económico pensado en términos de inflación es un argentinismo. Tenemos que tener muy claro esto sucede acá, sucede en algunos otros países, se ha incrementado la inflación a nivel mundial, sin embargo, este proceso de enorme incremento de precios y todo, es algo que sucede aquí en la Argentina. Entonces, esto está dado por hecho en Brasil. Brasil no ha tenido problemas de ese orden, ha sido bastante estable en las últimas décadas, con lo cual ellos no lo viven como un problema, ni viven como un logro tan importante la recuperación. O sea que a la hora de votar ingresan otros factores, digamos, ¿no? Y el tema económico no termina siendo tan determinante. Tal cual, ganó por 2 puntos. Es cierto. Digo, ganó por solo dos puntos. O Veía solo un- salió primero, digamos. Tal cual, veía el titular de un medio nacional que decía Brasil sonríe a partir de hoy. Yo pensaba la mitad, digamos, la mitad de Brasil, la mitad y unos poquitos. Y la otra mitad está bastante molesta con el Bolsonaro es triunfo. una persona que genera mucha resistencia. Pero Lula también en Brasil, ¿o no? Tiene Sí. mucho más contexto internacional, mucha más aceptación a nivel global que dentro de Brasil, Lula. Sin duda, sin duda. Brasil es un país donde el petrolao, el menalao, el lavallato y todo esto han calado muy fuerte en algunos sectores. Pero al mismo tiempo hay una postura de Lula. Yo digo, no defino tanto esto como izquierdas y derechas como progresismos y conservadurismos. Me parece que la diferencia más fuerte es entre un sector progresista brasileño. De hecho, yo estuve en los festejos de la primera vuelta en la Avenida Paulista y uno veía parejas de personas del mismo sexo, diversas etnias, etcétera, festejando. Y del otro lado, que estaba en Río de Janeiro, estaba Bolsonaro, veías características muy distintas. Esos dos mundos son los que han entrado en colisión. Quienes estaban dentro del bolsonarismo odian a Lula. Odian, creen que es culpable, creen que no puede volver a gobernar, etcétera. Y lo mismo sucede del lado de Lula. Por eso digo que va a ser difícil ponerlos de acuerdo. Si las elecciones hubiesen sido en el exterior, Lula gana. Digo, si se votara en otros 90-10. países, Lula gana, pero no, es en Brasil. Y en Brasil las lógicas son diversas. Y Lavallato, que ellos llaman petrolao, menalao, etcétera, diversos casos, ha calado muy hondo en la sociedad brasileña. ¿Cómo interpretás vos que impacta en la región este hecho político de este giro por 2 puntitos, pero giro a la izquierda de Brasil? Si uno lo enlaza con lo que aconteció recientemente en Colombia, Chile, la difícil situación que vive Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra prácticamente cercado por fuerzas militares. En estos momentos no se difunde mucho esa información. ¿Cómo lo ves vos? A ver, Lula va a tener que hacer un gobierno de centro. Digo, No lo le de queda Lula más remedio. no le queda más remedio por la propia coalición de gobierno. Tampoco No tiene... fue muy de izquierda. su Tampoco gobierno, Lula ¿eh? es izquierda. El gobierno No, era no, más centro. Era bastante sí. más pragmático que otra cosa en la economía. Tal cual. Y lo mismo pasó con la concertación chilena durante los gobiernos de la propia concertación. Era digamos. más una continuidad de Cardoso, Lula. Una por especie de ejemplo. socialdemocracia un poquito tirada a la izquierda, pero ahora el tema es que se ha aliado con el PSDB. Claro. Se ha aliado con Cardoso y con los votantes de Cardoso y de Alckmin, ¿no? Con lo cual me parece que no, yo creo que va a tener que mirar más hacia adentro de Brasil que hacia las relaciones internacionales. Ahora, no va a haber un alineamiento automático con los Estados Unidos como hubo hasta ahora, entonces seguramente algún movimiento haya, pero la complejidad interna de Brasil creo que no va a permitir, no le va a dar el espacio a Lula, habiendo ganado de la manera más ajustada de la historia de las segundas vueltas brasileñas, no creo que le permita demasiado juego internacional. Muy cortito, ¿la pandemia terminó siendo un lastre? ¿El manejo de la pandemia para Bolsonaro termina impactando o ya eso quedó atrás en el tiempo y no tuvo su impacto? En su momento sí. Una de las principales preocupaciones, lo que dejó a la vista es el debilísimo sistema de salud de Brasil. Y eso sí se mantiene. La pandemia pasó, los efectos de la pandemia pasaron, en Brasil bajaron las restricciones antes que en Argentina. Sin embargo, lo que quedó a la vista es la debilidad de un sistema de salud por el cual Bolsonaro no había hecho nada antes de la pandemia. Y creo que eso sí fue en el debe de Bolsonaro, al menos en algunos segmentos de votos. Nada. 0,2% de los brasileños definían parte de la elección. Digo, son elementos que creo que han ido sumando para la victoria de Lula. Además de que Lula gobernó en una etapa de alto precio de las materias primas y hay un recuerdo en términos de lo económico de Lula de un Brasil bastante más pujante que el que vino después del colapso del precio de las materias primas. Fue parte del discurso también que dio Lula posterior al resultado electoral, donde dijo vamos a volver a tener un Brasil mucho más grande,
Un Brasil que va a ser un jugador nuevamente en el escenario internacional. Linda pieza para analizar. Y para conservar como archivo, ¿no? Exactamente, pero al mismo tiempo ahí se ve cómo él pone un piecito en un lugar, otro piecito en otro, digo, la conservación de la Amazonía, estaba O sea, Silva a mí ahí. Ahí medio risante, las elecciones se manifiesta antiaborto. Perdón, a favor del aborto. Por favor. Cuando ve que Bolsonaro empieza a atacarlo con el tema del aborto, dice, ni yo soy a favor del aborto, ni mis dos ex esposas que estaban fallecidas, tengo entendido. O sea, ya también opinó por él y por las dos mujeres fallecidas. Digo, te pueden cambiar el discurso de la noche a la mañana y sin mayor problema. Sí, yo no sé íntimamente qué es lo que piensa Lula, pero lo cierto es que ha habido un corrimiento hacia la derecha de la sociedad brasileña. Este no es el mismo Brasil que gobernó Lula, y creo que el principal riesgo que tiene Lula es gobernar el Brasil de hoy con las técnicas que funcionaron en el pasado, ¿no? Te hago una pregunta. ¿En Argentina también notás un cierto corrimiento hacia la derecha? Lo digo, Massa es un representante más de derecha que de izquierda, podría Lejos. definirse. Y a su vez, Juntos por el Cambio también es de derecha. ¿Quién hoy representa el progresismo o la izquierda en Argentina? Primera respuesta, sí hay un corrimiento hacia la derecha. Nosotros lo hemos venido midiendo en las encuestas nacionales que hacemos progresivamente, y veía un colega también que lo medía. Ha habido un crecimiento de aquellos que se identifican como de derecha, digo, restando a aquellos que se identifican como centro, lo cual muestra una mayor polarización, porque no es que se los come de la izquierda, digamos, se mantienen los números de la izquierda y el centro se corre hacia la derecha. Entonces tenés demanda de liderazgos de derecha. Y ahí surgen diversos liderazgos. Digo, el corrimiento de Horacio Rodríguez Larreta, de Macri hacia la derecha, muestra que hay un espectro electoral más cercano, te diré, a Milei, a Patricia Bullrich, el mismo que están buscando seducir en búsqueda de tratar de lograr mayorías. Bueno, la frase de Macri de la semana pasada, muy corrida a la derecha, ¿no? Los progresistas, la de la izquierda y todo lo demás. Sin ¿no? duda. Ya está volcándose, ya está apropiándose de ese discurso también. Y ¿no? Horacio Rodríguez Larreta también, y varias figuras han ido corriendo porque ven que en términos ideológicos la avenida del medio es cada vez más angosta. Y en ese juego, ¿cómo ves a los radicales tan fortalecidos como dicen estar, con discursos tan potentes y tratando de ser preeminentes en el marco del armado opositor? A ver, los radicales le están disputando votos más a Horacio Rodríguez Larreta por Manes, básicamente, que es una figura bastante de centro, bastante moderada, que disputa esos votos de centro. El PRO se ha ido corriendo hacia la derecha para tratar de disputar los votos de Milei, y lo cierto es que entre estas dos facciones hay más diferencias que similitudes, con lo cual habrá que ver quiénes son capaces de construir alianzas que no dividan esos votos, y si hay paso o no hay paso. Bueno, ese es un tema que vamos a Eso, seguir no un tema hablando. menor. Y creo yo que incluso el gobierno con Massa también está apuntando, al menos desde lo ideológico, también al voto, al menos de centro. Sin duda. De Massa centro- lo está haciendo. Hay que ver Massa si el lo está gobierno en apuntando. su conjunto. Oye, pero es que hoy es el principal representante del gobierno. Prácticamente ha monopolizado la Está comunicación. en el centro del escenario político, Sí. decisiones económicas que impactan decididamente en lo político. Tal cual. El punto es si representa al resto de los grupos dentro del gobierno o es básicamente el fruto de un equilibrio interno que se puede romper en cualquier momento. Vamos a seguir charlando. Con gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Maxi.